Radio Nacional de España. Extremadura. Y ahora, la entrevista, aquí, en Radio Nacional de España en Extremadura. Y les dejo ahora con mi compañero José Antonio Lagar. Hola, saludos. Nuestro invitado de hoy es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, e inició su carrera como médico rural en varias localidades del Valle del Tietar, en Ávila. Completó su residencia como Mir el León, trabajó también en Ponferrada, hasta que en 1996 obtuvo su plaza como médico titular en el Centro de Salud de San Jorge, de Cáceres. Actualmente ejerce como médico de familia y director del Centro de Salud Nuevo Cáceres, Sebastián Traba, y desde hace unos meses es el nuevo presidente del Colegio de Médicos de Cáceres en sustitución de Carlos Arjona. Evelio Robles Agüero, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ya veo que has hecho muy bien tu trabajo y has presentado mi currículum. Sí, me conozco toda la biografía, ¿no? Bueno, no llega usted de nuevo al Colegio Médico Cacereño, porque desde 2008 ha sido su secretario general, ha colaborado durante años en diferentes grupos de trabajo del Consejo General de Colegios Médicos de España. Bueno, hay que hacer ahí un poco de cuña y entrar y ser de la Junta Directiva, que algo se influye siempre. Eso sí, ha buscado la paridad en su Junta Directiva, 7 hombres, 7 mujeres acompañándole, y por ahora asistimos a una transición tranquila, con un merecido homenaje hace unos días a Carlos Arjona, anterior presidente, de quien dice quiere continuar el legado y si se puede mejorarlo. ¿Qué le gustaría mejorar? Y empezamos ya con las preguntas. Pues bien, ha habido cosas por mitad de camino que se nos han quedado un poco pendientes de terminar, y hay cosas que, aun por más que sigamos insistiendo, siempre necesitamos renovarlo continuamente y estar insistiendo en ello. Tenemos parcelas muy complicadas hoy en día, como es el tema de agresiones a sanitarios, que seguimos encima de ello, infraestructuras sanitarias que continuamente están todavía sin terminar en nuestra ciudad de Cáceres. De hecho, una de las cosas que se lamentó mi amigo y anterior presidente del colegio, Carlos Arjona, era haberse jubilado sin haber visto terminada la segunda fase del hospital. Es decir, que todavía quedan muchísimas cosas por hacer y empujar ese proyecto que hemos ido realizando los últimos 16 años de forma conjunta. Siempre me preocupa a mí esto, ¿no? En todos los ámbitos, el empresarial, el político. ¿Cómo es de buena la relación entre el Colegio de Médicos de Badajoz? Es que siempre nos acusan a los extremeños de que andamos por separado, ambas provincias, que nos cuesta colaborar juntos. ¿Cómo va la cosa? Pues eso es una excepcionalidad, y hay que decirlo, yo que soy de abolense, del Valle del Tietar, sí que es verdad que hay mucha rivalidad, pero eso totalmente nunca ha existido entre el Colegio de Médicos de Cáceres y Badajoz. La relación es súper excelente, hablamos casi a diario, el presidente y el secretario de Cáceres y de Badajoz. Por tanto, la relación actuamos de forma conjunta a través del Consejo Autonómico de Colegios Profesionales de Médicos, siempre de una forma colegiada y con consensos permanentes. Pues habrá que darle unas clasecillas a algunos empresarios y a algunos políticos para que colaboren y seamos más grandes. ¿Cómo está el sistema sanitario en Extremadura? Hablamos de escasez de personal médico, sobre todo en las áreas rurales, tiempos de espera para atención en primaria y especialidades irregular, innovación tecnológica y acceso a servicios, la telemedicina, la digitalización. ¿Cómo vamos? La verdad es que vamos a ver, es decir, ¿hay problemas? Sí los hay, que son solucionables, algunos sí, a corto y otros a medio y largo plazo. No estamos peor que en otras comunidades autónomas. Quien diga lo contrario no se atiene a la realidad, pero sí que es verdad que hay muchas cosas mejorables. El tema de la carencia de médicos especialistas, tanto de hospital como de primaria, es una cosa que arrastramos hace ya 10 años. De hecho, el Consejo Autonómico de Colegios Profesionales lo pusimos en alerta hace 2 legislaturas, diciendo hacemos un programa de demografía médica en el cual decimos la necesidad de médicos en el futuro, pero también es verdad que a veces los políticos no nos hacen mucho caso respecto al tema de las recomendaciones que les damos, sobre todo porque nosotros miramos no en el día a día, que es como miran los políticos, sino miramos más a largo plazo. Claro. Y esto se veía venir ya hacía 10, 12 años el problema que iba a existir. Hablando de largo plazo, ¿cómo afecta el agotamiento profesional? Sobre todo, imagino, los servicios de urgencia también, ¿por qué no? En los centros de salud, que a veces se minusvaloran, ¿no? Donde también hay largas jornadas de consultas, hay guardias, etcétera. A los médicos, ¿cómo está el tema de la formación continua para actualizar los conocimientos tan importante en esta profesión? Y ese otro problema que siempre se comenta, que se nos van los mejores, que hay fuga de talentos hacia otras comunidades, incluso hacia otros países. Sí, el tema de la fuga de talentos siempre sucede cuando tiene mejores ofertas, no solamente laborales, sino de condiciones laborales, que muchas veces es lo que aqueja el sistema público de salud. Es decir, las condiciones laborales que hace que haya un agotamiento emocional, burnout, que se suele decir, que es muy propio de profesiones que están cara al paciente, cara al sufrimiento. Es decir, se nos queman los profesionales. Cuando hay una sobrecarga laboral excesiva, es difícil
difícil conciliar la vida personal y familiar, y eso agota emocionalmente a cualquier profesional. ¿Qué tenemos en primaria? En atención primaria tenemos lista de espera en algunos casos, pero el problema es la falta de recambio. Es decir, cada vez que falta un profesional por circunstancias ajenas incluso a él, que puede ser simplemente pues una baja laboral, una situación de que se tiene que trasladar a algún sitio, o una situación que se tiene que comprometer a otra cosa, o que hay que dar el descanso que corresponde desde el punto de vista laboral, se nos queda un poco como con un estrés excesivamente del resto de los compañeros. Un tema que hay que abordar todavía es que tenemos una tasa de frecuentación muy alta. Tenemos la tasa de frecuentación más alta del país. Es un tema que yo ya trasladé hace más de 10 años al Servicio Extremeño de Salud. Es decir, hay que hacer algo para reducir esa tasa de frecuentalidad. Es decir, que los médicos, los pacientes extremeños van excesivamente al médico, bastante más que en otras comunidades autónomas y muchísimo más, casi el doble, que en ciertas zonas de Europa. Y eso quizás es porque hay que cambiar el paradigma de la gestión como la estamos haciendo para que se solucionen más rápidamente los problemas y no tengan que ir repetidamente a las consultas para solucionar un problema que se podría haber solucionado en una consulta previa. Y bueno, el tema de las jubilaciones, que al contrario que en otras profesiones, ustedes piden, déjennos jubilarnos un poquito más tarde si queremos, pero eso sí, dennos más facilidades pues económicas para mi pensión futura. ¿Los políticos tampoco lo acaban de entender o qué? Pues la verdad es que no, y sobre todo porque aunque se prolongan en el servicio activo, lo que hay que intentar es que se prolonguen en mejores condiciones. Imagínense en cualquier otra carrera profesional. Pongamos los profesores, la Guardia Civil, la policía, en el momento que pasa cierta edad, es decir, no se le hace que haga cierto tipo de actividades que supongan una sobrecarga o mayor riesgo físico-mental para los profesionales. En medicina, si prolongamos la vida laboral, seguimos en las mismas condiciones. Si yo tengo en la consulta de familia 55 pacientes, tengo 67 años y sigo teniendo 55 o 60 pacientes. Que a veces es difícil conciliarlo este tipo de circunstancias. O hacer guardias, etcétera, etcétera. Claro, la excepción de guardias por edad solamente te la dan en situaciones que es posible. Siempre existe el paradigma necesidad del servicio, que supone que dice no te quitamos las guardias y por tanto con 67, 68, 69 años es difícil mantener un ritmo de trabajo que igual se puede mantener con 50, 55. Pues estamos hablando con el nuevo presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Evelio Robles. Le agradezco muchísimo que está ciñéndose a las preguntas y contestando muy, muy rápido para que podamos hablar de más cosas. No hemos hablado de los pacientes. Nos preocupa la prevención, porque muchas veces, como le pasa a los arquitectos, ¿no? Si prevenimos, sale mucho más barato que luego tener que reconstruir, ¿no? Impacto de los hábitos de vida, la obesidad, el sedentarismo, en la salud general, pero claro, ahí el médico de familia es el que nos está dando caña continuamente, iniciativas para prevenir enfermedades crónicas. ¿Cómo vamos con ese tema? ¿Qué tal se trabaja con los pacientes? Pues la verdad, se trabaja bien, otra cosa que no hagan más o menos caso. Pero sí que es verdad que no dejamos de seguir empeñados en recomendar tanto las consultas de primaria de médico como de medicina familiar como de enfermería familiar y comunitaria. Es decir, atendemos completamente la cronicidad, pero nos adelantamos a la cronicidad antes que aparezca. Cualquier consulta que va en la consulta de médico de familia o por cualquier circunstancia la consulta de enfermería, siempre insistimos en hábito de vida saludable y sobre todo una cosa muy importante que habría que trabajar más, cómo hacer una compra cardio saludable. Porque no se come aquello que no se compra. Entonces, también hay que incidir en ese tipo de historias. Y siempre que en cualquier ocasión oportunista que tenemos, siempre incidimos en ese tipo de hábitos. Sí que es verdad que es muy difícil, lógicamente, porque tenemos una sociedad de consumo donde te bombardean continuamente sobre productos. Y competir contra ello es complicado. Incluso contra el hábito del tabaco. Tenemos una guerra continua con los dispositivos electrónicos. Pero claro, sacamos de moda, es decir, la publicidad es mucho más persuasiva de lo que nosotros hacemos. Pero no aún así seguimos haciendo de una forma continua para que la gente nos fume menos o si es posible que no fume nada y que haga una comida más saludable. No quiere decir que coman algo que no sea apetecible, que no, simplemente moderar el consumo de cierto tipo de alimentos que en cierto modo pueden incidir en sus niveles de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico, etcétera, etcétera. Pues sabe que me gustaría más verles a ustedes más en los colegios, dando charlas y hablando con los chavales sobre todas estas cosas. Bueno, es el momento, el último minuto, de pedir dinero, de decir qué nos falta, qué inversión tendrían que hacer los políticos para mejorar la sanidad en Extremadura. Presidente del Colegio Médico de Cáceres, don Evelio, adelante. Bien, soy el presidente del Colegio de Atención Primaria y de Atención Hospitalaria. Es decir, si hablo solamente de necesitamos los centros de salud, me van a matar los médicos de hospital. Y con razón, con razón. Aquí tenemos una cosa
pendiente hace muchísimos años y me ha dado la oportunidad de volverlo a reclamar. Es la segunda fase del hospital. Es decir, seguimos reclamando continuamente, presionando. Hemos hecho múltiples reuniones con los responsables de asociaciones de vecinos, con el ayuntamiento, para buscar una mayor presión conjunta, para decir, necesitamos la segunda fase del hospital, que tener dos hospitales, desde un punto de vista de la gestión, separados supone un mayor coste y a veces generan cierto tipo de conflicto que puede poner en riesgo la salud de algún paciente en concreto. Entonces, es importante que se unifique de alguna forma y en eso estamos, es decir, con la consejera actual, con la gerente del área de Cáceres continuamente presionando. Se ha hecho una modificación del plan de actuación. Pienso personalmente que eso va a retrasar, quieran que no, aunque ellos se comprometan que no. Yo creo que corre un alto riesgo que se retrase lo que es la redacción del proyecto y la ejecución de la obra. Y un retraso que ya llevamos más de 20 años, que genera una mayor incertidumbre a la población y a los propios profesionales. Y también tenemos el servicio de cirugía vascular que tenemos ahí pendiente, que nuestros pacientes de nuestra provincia, no solamente de Cáceres, sino de Plasencia, que era un centro provincial, asistencial provincial, todavía estamos dependiendo de Badajoz con los problemas que supone el traslado de pacientes, que los atiendan adecuadamente, y continuamente los pacientes se quejan de que no tienen el acceso como pueden ser la gente de Badajoz que tiene su propio servicio allí. Muchas gracias por haber estado este rato aquí con los oyentes de Radio Nacional de España en Extremadura. Evelio Robles Agüero, presidente del Colegio Médico de Cáceres. Un placer. Nos quedan muchos temas por abordar, así que nos vemos pronto en una próxima ocasión. En cuanto quieras, estoy a tu disposición.